En el primer video conocimos a Hana, que se enamoró de Minjun desde el primer día de clases, aunque él respondió con una frialdad casi absurda, como si quisiera borrar cualquier puente entre ambos. 3 años después, en la azotea de la graduación, Minjun reveló lo impensable. El tiempo se reinicia tras graduarse y solo él recuerda las 32 confesiones idénticas de Hana, siempre destinadas al rechazo antes del siguiente reinicio. Cuando ella le exigió pruebas, un beso activó de nuevo el bucle, devolviéndolos al punto de partida, como si sus vidas fueran una cinta que nadie sabe detener. Pero en esta vuelta, una nueva alumna, Somi, apareció como una variable inesperada. Defendió a Hana, cambió decisiones inevitables y dejó una grieta luminosa en el destino que Minjun creía inmutable. Ahora, con el ciclo 33 en marcha, queda una pregunta abierta. Si una sola variable pudo alterar la fórmula, ¿qué pasará cuando el corazón de Minjun empiece por fin a cambiar su propia ecuación? Un error en el código del destino, un examen que reescribe jerarquías y un hilo invisible de celos que empieza a tensarse entre miradas y silencios. En este episodio, las certezas se agrietan, lo cotidiano se vuelve sospechoso y cada pequeño gesto parece tener consecuencias que antes no existían. ¿Cuánto de un destino se puede reescribir cuando, por primera vez, alguien se atreve a empujar otra pieza del dominó? Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y comentarios si te gustaría la próxima parte. La mañana empezó con un cielo pálido, de ese tono que hace pensar que el día será normal, casi gris en su calma, pero Minjun lo sintió distinto desde la puerta misma de Seoyeon. El pasillo ya no sonaba a repetición, sino a eco desviado, como si una nota nueva vibrara por debajo de la melodía de siempre. Caminó sin darse prisa, con la mochila apoyando apenas un peso leve sobre un hombro. Los casilleros golpeaban con el mismo ritmo, las puertas chirriaban igual que en todas las vueltas. El olor a desinfectante flotaba con su mezcla de menta torpe y alcohol barato, pero su atención se aferró a una sola imagen. Somi, apoyada junto al tablón de anuncios, leyendo con calma la cartelera de clubes, como si tuviera todo el tiempo del mundo y ninguna prisa por pertenecer. No era la primera vez que la veía, en esta vuelta, pero la forma en que sus ojos iban del papel al pasillo y volvían como tomando medidas de un cuarto que no conocía, le apretó la nuca. No la saludó, no aún. Se deslizó al aula con el movimiento automático de alguien que ha hecho lo mismo demasiadas veces y se sienta en el mismo lugar por pura geografía emocional. Las voces se mezclaban en un murmullo espumoso, chistes internos, planes de mediodía, promesas huecas de estudiar en serio a partir de hoy. Unos hablaban de un episodio nuevo de una serie con siglas raras. Otros ya especulaban con el adivino en línea del instituto, esa sala de chat que fingía destino donde solo había ansiedad adolescente. Narri tipeó con uñas recién pintadas. ¿Sacaré A en el primer parcial de mates? La respuesta fue inmediata, con la calidez de un bot optimista. Si te relajas y das lo mejor de ti, es totalmente posible. Risas, alivios baratos, pantallas iluminando pupitres. Cuando la tutora entró, Minjun supo el segundo exacto en que la manilla giraría, la manera en que ella entornaría los ojos, pidiendo silencio y hasta dónde dejaría caer el fajo de hojas sobre la mesa. ¿No quieren que los despida más temprano? A callar. Soltó sin aspereza. Tras ella, el practicante. Sonrisa amable, saco con hombros un poco grandes, manos inquietas que no sabían bien qué hacer con un bolígrafo sin tinta. Es el practicante que estará con nosotros este mes, dijo la tutora. Preséntate. El chico con voz que quería sonar firme se presentó. Alguien, siempre alguien, soltó un qué guapo. Otros, medio en broma, medio por deporte, murmuraron, parece blandengue, parásito. La tutora cortó con un basta que no era enfado, era costumbre. Se acerca el primer parcial. Sus notas se parecen más de lo que creen a las del examen nacional. Hay sesión adicional de estudio. Es opcional, pero un coro de iremos todos reventó sin vergüenza. Minjun observó las manos levantadas.
Las promesas como fuegos artificiales que se deshacen en humo sin dejar ceniza. No entiendo cómo pueden mentir tan fácil cada año, pensó, con esa amargura limpia de quien ya se ha quemado con esa llama. Fue Somi quien, minutos después, atravesó el aire con una frase que se le clavó. Minjun la había encarado en el pasillo, sin violencia, con esa frialdad que usaba como armadura. ¿Quién demonios eres? No lo dijo, pero su postura lo gritaba. Ella fichó la hostilidad y la desvió con elegancia. ¿Qué quieres decir con quién soy? Soy nueva aquí, contestó bajito, como si midiera el tono del aula. Minjun, incapaz de aceptar un punto ciego, apretó el guión. Estoy preguntando cómo transferiste aquí. Seguí los pasos para transferirme, replicó sin ironía. Un músculo le tembló a Minjun junto al ojo. En 32 repeticiones nunca hubo una estudiante nueva a mitad de ciclo. Olvídalo, se corrigió, como si pudiera borrar con una goma su propia inquietud. Supongo que tu existencia es lo único que cambió. Tommy inclinó un poco la cabeza, como quien olfatea una rendija. ¿De verdad piensas? ¡Eso!, dijo con calma. Suena como si creyeras que todo ya está escrito. Y con un susurro que se instaló en la nuca de Minjun como una espina dulce, añadió. Nunca sabes lo que va a pasar. El bullicio se diluyó en rutina. A media mañana, el cansancio de estudiar sin estudiar se volvió denso. Hannah, con un dolor sordo en la barriga que no sabía si era hambre o nervios, se inclinó sobre un cuaderno y garabateó palabras en inglés que traducía con imágenes. Se rió sola de su letra chueca. No. ¿Vas a estudiar?, le preguntaron. Primero tengo que planearlo, dijo, con una sonrisa que le torcía los ojos. Hizo listas. Las tachó. Las volvió a escribir con rotuladores de colores como si el color cambiara la voluntad. No puedo más, anunció, levantándose. Había un ritual que solía cumplirse. Proponer estudiar en la cafetería, invitar a Minjun a ir juntos, recibir un no cortante. Minjun, a 3 mesas, se preparó para oír su libreto. Pero Hannah se agachó a su lado, recogió algo del suelo y, con el objeto entre 2 dedos, murmuró. Se me cayó esto. Luego, con una media sonrisa, lo encontré cerca de tu pie. Él abrió la boca para soltar su negativo aprendido, pero ella ya se enderezaba camino a la puerta. La pieza acababa de salirse del engranaje. La campanilla de la cafetería tintineó con ese sonido de cristal que suaviza la tarde. El sitio olía a café molido, a mantequilla tibia y a chocolate calentado varias veces. Tras la barra, con un delantal que tenía manchas que no salían, Ji-hoon levantó la vista. Sus ojos hicieron un gesto de sorpresa que a Hannah le pareció adorable. ¿Trabajas aquí?, preguntó sin poder evitar el tono curioso. Él asintió, con ese pudor que mezcla orgullo y miedo a molestar. ¿No estabas estudiando? No podía concentrarme. Estudio aquí. ¡Qué cool!, dijo Hannah con honestidad. ¿Qué es lo más dulce? Fresa con yogur, ofreció él. Entonces, un americano con hielo. Sonrió ella con un guiño que era su broma favorita. ¿No querías dulce? ¿Solo? Preguntaba. Las bebidas dulces tienen muchas calorías. Caminó a una mesa junto a la ventana. Minutos después, un pastel de chocolate aterrizó frente a ella. No pedí esto, dijo. Invita a la casa, confesó él, inseguro. Y dijiste lo de las calorías. Hannah arqueó una ceja, enterró el tenedor, llevó un bocado a su boca y dejó que el azúcar le cosquilleara la lengua. ¿Quién dijo eso? Claro que me lo como, gracias. Levantó la mano. Ji-hoon, siéntate, compartimos. Él negó con la cabeza por educación o miedo, pero acabó frente a ella. El primer bocado compartido supo a tregua. Desde una mesa detrás de una planta, Minjun veía la escena de reojo, fingiendo que le importaba lo que no le importaba. Siempre me invitaba a la cafetería. Se repitió, como quien recita una clave para abrir una caja. Siempre. Que el pastel estuviera en medio, que 2 tenedores hicieran un vaivén entre risas, que la luz de la ventana hiciera brillar los ojos de Hannah de esa forma, no encajaba con el recuerdo que él tenía de todas las veces anteriores. El guión no había previsto ese gesto exacto. La incomodidad no fue rabia, fue una punzada curiosa, una alarma pequeña. Atención.
El día avanzó hasta chocar con la feria de clubes, esa procesión alegre y ruidosa donde la identidad se decide a golpe de volante y eslogan. Hormigas hacen el futuro, gritaba un chico con traje barato, y ofrecía unirse al club de bolsa con convicción de mártir. Fútbol bajo lluvia o nieve, vociferaba otro, con la camiseta pegada a la espalda por el sudor. En una esquina con olor a incienso, un grupo apacible prometía vaciar los pensamientos y encontrar el ser, bajo un cartel blanco que decía espacio y espíritu. La banda Insumnia afinaba una guitarra que chirriaba un poco, pero el baterista salvaba la papeleta con un ritmo contagioso. Hannah, con la planilla en la mano, hizo y deshizo opciones. Voluntariado educativo, bueno para el currículum. Debate, bueno para perder el miedo a hablar. Danza, bueno para el ánimo. Nada, bueno para dormir. El club de danza no hace promoción, comentó alguien. Siempre está lleno. Minutos después, Hannah se plantó ante una puerta con un cartel extraño. Kejina Ching Ching. Tae Pyongso, pensó, recordando ese instrumento tradicional que había escuchado en festivales. Abrió. Dentro la recibió una música con graves que vibraban en el estómago. Espejos amplios, luz cálida cortada por líneas de LED, pares de zapatillas que ya sabían la coreografía. Danza, comprendió bajando un poco la mirada. Muestra lo que tienes, le soltó una de las líderes, con un gesto mitad alentador, mitad prueba. Hannah tragó saliva, se colocó en la línea y dejó que los números la guiaran. 5, 6, 7, 8. Su cuerpo recordó lo que el cerebro no sabía nombrar, y cuando terminó, hubo un aplauso contenido y sonrisa condescendiente. Un chico se acercó demasiado con ese accidental roce en la mano que ponía nerviosa la piel. Eres buena, llámame Opa. Coqueteó enseñándole los dientes blanquísimos. Ella ladeó la cabeza. No, él rió. Una más, ahora giro y aquí te queda sostenida. 2 tiempos. El tobillo crujió. ¿Estás bien? Se amontonaron 3. Hannah apretó los dientes, orgullo en el gesto. Voy a la enfermería. Un chico de brazos anchos se ofreció al instante. Te cargo. Otro se adelantó con una voz que heló el aire. Yo la llevo. Minjun apareció con ese caminar que no suena pero pesa. Estoy bien, ¿de verdad? Insistió Hannah, aunque apoyarse en alguien por 20 pasos sonaba a cielo. Las aulas por la tarde se vaciaron de voces. El eco sin gente es más fuerte. En ese silencio, la ética de Somi se hizo audible. Un grupo de chicas discutía por un tinte de labios, un brillo para el cabello y una plancha prestados desde hacía semanas que nunca volvían al dueña. Solo por hoy, insistía una, con voz de miel que empalaga. Somos amigas. Somi se plantó con la solidez de un poste. Pedir no es el problema. Quedarse con lo prestado sí lo es. Y no es solo eso. Ropa de gimnasia no de vuelta. La plancha. Dinero. Todo eso. Devuélvanlo. Le dijeron confuciana como insulto. Ella alzó el móvil. La luz roja de grabación brilló un segundo. Si siguen, lo entrego. Hubo risas nerviosas. Una amenaza de vernos afuera. Palabras que raspaban. Prohibido chantajear, prohibido insultar. Somos estudiantes, enunció Somi sin elevar la voz, como si estuviera leyendo el reglamento de sentido común. Más tarde, sin público, llegaron las disculpas. Perdón por lo de hoy, por el tinte, por... Somi asentó. No pidió veneración, solo un límite. En el aula vacía de al lado, Hannah y Ji-hoon compartían un lado más blando del mundo. Él sacó de su bolsillo unos audífonos que ya no eran del siglo, con un cable enroscado que parecía siempre a punto de romperse. ¿Vemos algo?, propuso ella, con las piernas recogidas en la silla, el vendaje del tobillo asomando como una venda orgullosa. Mis AirPods están sin batería, confesó él, bajando la mirada. Perfecto. Tenía ganas de usar unos de cable. Se rieron de nada, abrieron Card Reader y él le pidió ayuda con el botón del booster, porque su mouse estaba roto por el clic izquierdo. Ganaron una carrera por una nariz. Gritaron como niños. ¿Qué dibujaste?, preguntó ella mirando el pizarrón. Adivina. ¿Un conejo? Tu conejo no se parece al mío. Claro que sí. No. Sí. Foto. 1, 2, 3.
El obturador digital atrapó una risa. Estoy llena, mintió Hannah al rato. Aún cabe un snack, mintió menos después, palillos en mano. La escena de la merienda tuvo invitados. Minjun, imantado por algo que no quería nombrar, apareció con su agenda de recuerdos en orden. Hannah prefería el odeng a los tteokbokki muy picantes. Evitaba vísceras. Decía que los onigiri eran su debilidad secreta. Enumeró esas casualidades con la sonrisa de quien oculta un mapa en la manga. ¿Cómo sabes tanto? Lo pinchó Hannah entre divertida y atenta. Adiviné, dijo él, intentando la ligereza y fallando por gravedad. No está bien, murmuró ella cuando él hizo un chiste sobre esófagos y dientes falsos de otra vida. La mesa se anudó un segundo en un silencio de confusión. Ji-hoon notó el nudo y, sin entender los extremos, cambió el tema con un ¿probamos la salsa dulce? Llegó la promesa de la próxima vez. Minjun sintió una astilla en el orgullo. Por primera vez en mucho tiempo, había dicho algo que no había funcionado. La tarde se plegó a la noche con su azul profundo. Tengo que irme. Mi madre me quiere temprano, anunció Hannah en la puerta de la cafetería, con la mochila al hombro y ese gesto de meñique que su cuerpo hacía cuando estaba nerviosa. Nos vemos el lunes. Ji-hoon la acompañó con la mirada como si acompañarla pudiera volverla más fuerte. Respiró hondo, giró sobre sus zapatillas gastadas y entró al interior directo al mostrador. El dueño, con un vaso en la mano, no levantó la vista. Jefe, ¿podría...? Le tembló la voz al pedir 2 días el fin de semana. Prometió lavar los platos de toda la semana, barrer y fregar solo, doblar cajas, cubrir turnos futuros, lo que fuera. El no que había recibido antes, esa pared alta, tardó más en llegar que la primera vez. Cuando llegó, venía con una puerta. Está bien, gruñó el hombre. Pero no te acostumbres. ¿Sales con alguien? No, mintió Ji-hoon con una sonrisa que se le escapó como un chispazo de niño. A la salida, se topó con Minjun, que lo esperaba apoyado en la pared. Sombras de neón, laqueando el suelo. Necesito tu ayuda, lanzó Minjun, sin disfraz. ¿Con qué? Creo que me gusta, Hannah. La frase quedó suspendida en el aire más de lo prudente. Ji-hoon parpadeó una vez y dos. ¿Por qué me lo dices? Porque eres cercano a ella. La elección de la palabra abrió una grieta. Cercano. ¿Qué quería decir eso? ¿Que la veía reír de modo natural con él? ¿Que se había sentado a su lado en una mesa pegajosa a compartir un pastel? ¿Que había dicho, mejor el café contigo que comer? ¿Sola? Ji-hoon se sostuvo el hombro con la mano, un gesto que hacía cuando necesitaba anclaje. ¿Y si no quiero ayudar? Soltó y se sorprendió de su propio filo. Minjun no contestó, no aún. El instituto, en paralelo, se reía del adivino. El chat de CO-HS Open se llenó de mensajes cínicos. El sábado tiene la peor suerte en 10 años. Quédense en casa, decía el oráculo. Alguien respondió con un salí y me fue peor que si hubiera ido, gracias por nada. Ojalá te caiga una piedra. Escribió otro. Y de pronto, un mensaje que remeció la dinámica. El oráculo en línea no operará más. Gracias por usarlo hasta ahora. Se apagó esa luz de mentira que muchos habían usado como linterna en pasillos oscuros. Minjun, al leerlo, sintió un eco extraño. El verdadero oráculo, sus certezas, había dejado de funcionar el día que Somi llegó, no ese chat barato. En educación física, la comedia repetida tuvo variaciones. Una alumna olvidó la ropa de deporte por tercera vez, y la profesora le prometió puntos de penalidad la próxima, con esa mezcla coreografiada de amenaza y indulgencia que es el sistema. Otra confesó que había mentido diciendo que estaba resfriada para no correr. Somi levantó una ceja, y la chica bajó la mirada pero sonrió. En medio de la clase, el grupito que ya mostraba grietas hizo su show. Risitas por una mejor amiga famosa nunca vista. Prestados que jamás volvían. Bromas pesadas que gritaban inseguridad antes que maldad. Somi de nuevo cortó la escena, con un basta que no necesitó volumen, y enseñó su grabación como si fuera un espejo.
Fue suficiente. A mitad de la historia, la respiración pedía una pausa. El episodio se detenía en un rellano de escalera desde donde se ve mejor el piso de arriba y el de abajo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si estuvieras en el lugar de Min-jun, sabiendo que el guión ya no funciona, ¿ayudarías a Ji-hoon con Hana o te harías a un lado al sentir por primera vez algo real? Cuéntanos en los comentarios. La próxima parte puede tomar tu camino. La segunda mitad del episodio ensanchó sus corredores. La casa de Ji-hoon era pequeña, pero olía a sopa bien hecha y a ropa tendida. Un par de zapatillas con la suela despegándose esperaba junto a la puerta. El teléfono, viejo y terco, a veces se apagaba sin despedirse. En la mesa, una nota de su madre, letra apretada, decía: «Gracias por el turno de hoy. Este mes llegamos». No era drama, era aritmética. Ji-hoon se sentó en la cama con la espalda recta, sosteniendo el teléfono como si fuera delicado. En su chat, un mensaje a Hana no escrito decía: «¿Nos vemos para acabar los informes de historia?». Lo borró. Lo volvió a escribir. Lo borró otra vez. Dejó el teléfono sobre el pecho y miró el techo. Una pelusa en la esquina parecía una nube. «No te acostumbres», había dicho el dueño. «Solo un fin de semana», pensó con una sonrisa de apenas. Na-ri, por su parte, dibujó corazones en el margen de su cuaderno. A ella le gustaban los rituales previos, comprar marcadores nuevos, hornear galletas el domingo, que siempre se quemaban, ordenar el escritorio para estudiar, que era más ordenar que estudiar. Le dijo a Hana que el adivino le había prometido un A en mates. Ahora que el adivino había caído, se sintió liberada y desamparada. «Mejor, tu nota no la decide un chat», le dijo Hana, tirando del chiste. Na-ri se rió y cambió de tema a un top que había comprado para un campamento al que, al final, no iría. «Llegó a tiempo». «Menos mal», suspiró con la felicidad pequeña de los paquetes que llegan el día justo. Somi se topó con la tutora al salir de la sala de profesores. La mujer llevaba un libro pesado bajo el brazo. «Buen manejo hoy», dijo sin alardes. Somi bajó la mirada, como quien no quiere el foco. «No me gusta que llamen amistad a tragar injusticias», respondió. «Las reglas no son enemigas y evitan que alguien se quede sin su ropa de gimnasia por una semana». La tutora sonrió apenas. «Quédate con eso y recuerda, a veces la gente pide perdón sin saber por qué. Enseñar el por qué también es parte del límite». Tommy asintió y se fue, con esa manera de caminar de quien pisa sin hacer ruido, pero deja huella. Min-jun solo, una escena potente porque él odiaba, en secreto, estar solo. Caminó por el campus cuando cayó el sol y el aire cambió de temperatura. Los faroles encendieron conos de luz que parecían islas para pensar. Sus recuerdos se desplegaron como diapositivas. La primera vez que prestó una chaqueta, los cuidado gritados a tiempo, la confesión de azotea que se repetía con la precisión cruel de un metrónomo. Se vio a sí mismo en todas las versiones en que intentó evitar el efecto. Frío, cruel, invisible, desagradable, encantador. Todas llevaban al mismo desenlace. Se tocó el pecho con 2 dedos. ¿Y si el desenlace ya no es el mismo?, se preguntó por primera vez sin cinismo. Levantó la vista. Detrás de la ventana del aula 3, Hana y Ji-hoon se reían. Tommy pasó por el pasillo, contrario, con un par de hojas en la mano. Por un segundo, Min-jun imaginó líneas invisibles uniéndolos a todos, como si fueran puntos de un mapa astral indecible. La preparación del sábado se pareció a arreglarse para una fiesta que es, en verdad, un campo minado suave. Ji-hoon sacó del armario una camisa que no se arrugaba demasiado. Dudó si era demasiado. Terminó eligiendo una camiseta limpia, sin dibujos. Escribió 17:30, café frente a la escuela. Y luego agregó un «si te parece», como quien pide perdón por respirar. Hana envolvió su tobillo una vez más, no por dolor, sino por paciencia. Se probó 2 peinados. Eligió el menos pensado. Escribió «nos vemos» y un emoji que dudó en borrar. No lo borró. Min-jun, que no quería ser la clase de chico que miras el teléfono esperando una señal, lo hizo. No llegó ninguna. Se rió de sí mismo sin humor.
El viernes entregó las hojas de historia. La tutora olió el pegamento de un par de recortes. Levantó la vista con una sonrisa de advertencia, sin copiar y pegar, a mano. Ji-hoon entregó 5 informes cosidos con el esfuerzo de madrugada. Hana entregó los suyos con letras más grandes de lo normal. Cuando está nerviosa, su letra crece. Somi dejó los suyos con márgenes milimétricos. Su pulso parecía un instrumento de precisión. Cuando sonó el timbre de salida, los pasillos cantaron con las voces de fin de semana. El sábado amaneció con un sol indeciso. Las nubes no sabían si quedarse. El viento olía a harina frita. Los puestos frente a la escuela ya encendían sus planchas. Hannah llegó 5 minutos antes, esa puntualidad flexible que usa cuando está emocionada. Se sentó en una mesa exterior y apoyó los codos. Contó las rayas del suelo como quien se prepara. Ji-hoon corrió el último tramo porque el bus se había detenido en cada esquina. Llegó con el pecho moviéndose un poco más rápido. Sonrieron los dos con esa sonrisa que combina alivio y, por fin. ¿Empezamos por el de historia contemporánea?, propuso ella. El de la independencia me gusta más, confesó él, como quien dice algo de sí mismo. Entonces ese. En el interior del café, el dueño miró por la ventana con un ceño menos duro que de costumbre. Afuera, se cruzaron 2 sombras. Minjun frenó un segundo en la esquina, como si calibrara si entrar, si pasar, si mirar. En el vidrio, su reflejo lo miró de vuelta, con los hombros un poco más caídos que ayer. Tommy, de paso, se detuvo a comprar un té con miel. Observó la escena desde una distancia que no era del todo casual. 2 risas, un par de lapiceros, un pastel no pedido cortado en puntas. Lo registró sin juicio, como quien yergue una señal en el mapa. Aquí algo cambia. Adentro, el reloj de pared se convirtió en banda sonora. El tiempo avanzó, por fin, sin preguntar a quién debía obedecer. Hablaron de películas, de lo aburrido y lo esencial, del porqué de estudiar lo propio en vez de copiar un resumen. Porque cuando uno lo escribe con su mano, se lo dice en voz baja, dijo Hannah, tocando su rotulador como si fuera una aguja de tejer pensamientos. Porque uno aprende a decirlo sin vergüenza, agregó Ji-hoon. Y luego se rieron de cómo se habían puesto solemnes sin querer. ¿Teokbokki después?, preguntó ella, con el brillo en los ojos que ya era promesa. Ahora sí, dijo él, sin mirar el reloj. El episodio eligió no cerrar con certeza, sino con esa ambigüedad luminosa que abre puertas. Minjun apoyó la espalda en la pared exterior del café, con el sol entibiándole la mejilla izquierda. Cerró los ojos un segundo. Los abrió cuando escuchó la risa de Hannah estallar tras el vidrio. Tommy pasó a su lado con un hola breve y ese movimiento de cabeza que dice lo vi. Ji-hoon se inclinó sobre la mesa para mostrar una nota en su cuaderno. Hannah sostuvo el pastel con 2 dedos y lo acercó a su boca, sin miedo a las calorías de cosas que sí alimentan. 3 hilos, celos, gratitud, culpa, se tocaron sin anudarse aún. Nadie lo supo en ese segundo, pero el sábado ya no era el peor día en 10 años, aunque doliera como todos los días en que algo grande cambia por dentro. Y encima de esa imagen, como un susurro que no busca drama, una voz. Nunca sabes lo que va a pasar. Por eso, quizá, vale la pena estar aquí para verlo. Gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Si esta historia te atrapó, apóyanos con un like y suscríbete para no perderte los próximos capítulos. Cuéntanos en los comentarios qué te gustaría ver en la siguiente parte y a quién apoyarías ahora. Minjun o Ji-hoon. Tu opinión puede decidir el rumbo del próximo episodio.